Los caballos aparecieron en el horizonte, justo cuando el sol comenzaba a romper la oscuridad. 5 siluetas negras recortadas contra el cielo rojo del amanecer. No galopaban. No corrían. Se movían con la precisión calculada de algo que había sido planeado durante años. Mateo Vargas los vio desde su ventana agrietada. Su mano tembló mientras sostenía la taza de café frío que había olvidado beber. Durante 15 años nadie había venido a su rancho a menos que fuera para cobrar deudas o recordarle lo poco que valía. Y ahora esto, 5 jinetes apaches moviéndose como si conocieran cada piedra, cada árbol, cada secreto enterrado en esta tierra maldita. El líder desmontó primero. Era una mujer. Mateo sintió que algo frío trepaba por su columna vertebral. En este territorio, una mujer apache cabalgando al frente de guerreros significaba solo una cosa: poder. Poder real, el tipo de poder que podía hacer que gobernadores sudaran y que marshals miraran hacia otro lado. Ella caminó hacia su cerca destrozada con pasos medidos. No había prisa en su movimiento. Era el caminar de alguien que sabía que el tiempo le pertenecía. Cuando llegó al poste de madera podrida, sacó algo de su bolsillo. Un brazalete. Un pequeño brazalete de cuero infantil. Lo colocó sobre el poste como si estuviera poniendo una ofrenda en una tumba. Mateo sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Ese brazalete. Ese maldito brazalete que no había visto en 15 años. El que había olvidado que existía. El que había estado manchado de sangre la última vez que sus dedos lo tocaron. La voz de la mujer atravesó el silencio de la mañana como una cuchilla afilada. Le preguntó si la recordaba. Mateo salió al porche. Sus piernas temblaban, pero no por miedo. Por algo más profundo. Por algo que había enterrado junto con tantas otras cosas en los últimos 15 años. Le respondió que debería recordarla, que debería saber quién era. Ella interrumpió con una sola palabra. Los lobos. Le dijo que recordara a los lobos. El mundo se detuvo. Los lobos. Esa noche, la nieve, la sangre, los gritos que aún despertaban a Mateo en las madrugadas cuando el whisky no era suficiente para ahogarlo todo. La mujer dio un paso hacia él, y la luz del amanecer iluminó su rostro. Era hermosa de la manera en que los desastres naturales son hermosos, imposible de ignorar, imposible de olvidar. Pero lo que detuvo el corazón de Mateo no fue su belleza. Fueron las cicatrices, 3 líneas blancas en su muñeca izquierda. 3 marcas que él había cosido con tiras de su propia camisa mientras una niña de 8 años sangraba en sus brazos y le suplicaba que salvara a su hermano. El hermano que ya estaba muerto. El hermano que los lobos habían destrozado. Se presentó entonces. Su nombre era Ayana, y la forma en que lo pronunció hizo que sonara como una sentencia judicial. Era jefa de los apaches, Piedra Roja, y había venido a saldar una deuda que había esperado 15 años para ser pagada. Los 4 guerreros detrás de ella permanecieron montados, inmóviles, silenciosos como estatuas de piedra, pero Mateo podía sentir su atención. Era como estar bajo el sol del desierto a mediodía, constante, implacable, quemante. Mateo repitió la palabra como si fuera en un idioma extranjero. Una deuda. Le dijo que no le debía nada, que había hecho lo que cualquiera habría hecho, pero la voz de Ayana se volvió fría como hielo cuando le respondió que cualquiera no lo había hecho. Solo él. Cuando su padre buscaba ayuda en el pueblo, las puertas se cerraban. Cuando su madre gritaba por un médico, los hombres miraban hacia otro lado. Pero él había escuchado los gritos en la oscuridad y había corrido hacia ellos en lugar de alejarse. Mateo susurró entonces sobre su hermano. Le dijo que no pudo salvarlo, que llegó demasiado tarde, que los lobos ya habían terminado con él. Ayana lo interrumpió. Le dijo que lo sabía, y que por eso estaba allí. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. Mateo podía escuchar su propio corazón golpeando contra sus costillas como un prisionero tratando de escapar. Ayana continuó entonces, y ahora había algo peligroso en su voz. Le dijo que había escuchado lo que planeaban hacerle. Silvio Varela y sus hombres. El Marshal. Los jueces comprados. Todos ellos. Mateo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Le preguntó cómo sabía todo eso. Ella respondió que sabía muchas cosas. Sabía que Varela vendría ese día. Sabía que traía papeles de embargo. Sabía que planeaba echarlo de su propia tierra antes del mediodía. Mateo intentó argumentar débilmente que era su deuda, que llevaba 3 meses vencida, que era legal, pero Ayana cortó el aire con su mano y declaró que era una trampa, que Mateo había caído en ella como todos los demás, pero que ella no permitiría que esto sucediera. Mateo preguntó por qué. ¿Por qué después de 15 años, después de que su padre le prohibió volver, después de que el mundo le enseñó que la gente como él no valía la pena?
Ayana habló cada palabra como si estuviera clavando estacas en el suelo. Le dijo que hace 15 años, un hombre blanco solitario le había enseñado que el honor no tenía color, y ahora ese mismo hombre estaba a punto de descubrir que ella tampoco había olvidado lo que significaba el honor. Se volvió hacia sus guerreros y habló en apache. Uno de ellos desmontó y comenzó a descargar provisiones. Otro empezó a clavar estacas en el suelo alrededor de la propiedad. Mateo preguntó qué estaban haciendo, y Ayana respondió por encima del hombro, con palabras que hicieron que el estómago de Mateo se retorciera. Se estaban preparando para la guerra, pero antes de que Mateo pudiera preguntar qué guerra, el sonido de cascos llegó desde el camino. ¡Muchos cascos! Mateo se volvió y sintió que la sangre se congelaba en sus venas. 5 jinetes se acercaban rápidamente desde el este, y reconocía al que iba adelante. La placa de metal brillaba al sol. Era el Marshal Vega, y los hombres que lo acompañaban no eran diputados comunes. Eran los hombres de Varela, los ejecutores, los que hacían el trabajo sucio, y venían por él. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que Ayana no había venido sola, y la guerra que estaba a punto de comenzar no sería con balas, sino con algo mucho más poderoso y peligroso: la verdad. El polvo levantado por los caballos del Marshal Vega aún no se había asentado cuando Mateo sintió la tensión en el aire cambiar. Era como la quietud antes de una tormenta, ese momento en que incluso los pájaros dejan de cantar porque saben que algo terrible está a punto de suceder. Ayana no se movió, no dio un paso atrás, no mostró ni un ápice de preocupación. Solo se quedó allí, de pie entre Mateo y los jinetes que se acercaban, como si fuera un muro hecho de hierro y voluntad pura. Los guerreros detrás de ella hicieron algo que hizo que el cabello en la nuca de Mateo se erizara. Se movieron. Solo un poco. Solo lo suficiente. Pero en ese pequeño movimiento, Mateo vio años de entrenamiento, de batallas, de sobrevivir cuando otros murieron. Estos no eran simples jinetes. Eran armas con forma humana. El Marshal Vega detuvo su caballo a 20 pies de distancia. Sus ojos se movieron rápidamente entre Mateo, Ayana y los guerreros apaches. Mateo lo vio tragar saliva. Vio cómo la mano del marshal se movía instintivamente hacia su arma antes de pensarlo mejor. El marshal llamó a Mateo por su apellido, intentando que su voz sonara autoritaria, pero con un temblor perceptible. Dijo que no esperaba encontrarlo con compañía. Detrás de Vega, los otros 4 hombres se acomodaron en sus monturas. Mateo los reconoció. Cristóbal Barrios, de la Oficina de Tierras, un hombre que había vendido más títulos falsos que comidas había comido. Silvio Varela, el hombre cuyo nombre se susurraba con miedo en cada cantina del territorio. Y 2 contratados cuyas caras Mateo había visto en carteles de Se Busca en más de una ocasión. Mateo dio un paso adelante, pero Ayana extendió su brazo, bloqueándolo. Fue un gesto pequeño, pero la autoridad en él era innegable. Ayana declaró que el Marshal Vega y ella no habían sido presentados formalmente. Se identificó como jefa de los apaches Piedra Roja y anunció que esa tierra estaba ahora bajo protección tribal. El silencio que siguió fue absoluto. Varela fue el primero en reaccionar. Su risa fue como el sonido de vidrios rotos. Cuestionó la declaración de protección tribal con incredulidad. Insistió en que no podía simplemente declarar eso, que había leyes, que había tratados. Pero la voz de Ayana no subió de volumen cuando mencionó el Tratado de Colinas Rotas de 1847. Citó el artículo 7, sección 3, explicando que las tribus apaches retenían el derecho de extender santuario a cualquier individuo que hubiera prestado ayuda significativa a miembros tribales en tiempos de necesidad extrema. Sacó un documento, enrollado de su alforja. Los sellos oficiales brillaban al sol como pequeños soles. Explicó que tenía la autorización del Consejo Tribal Apache, ratificada por el agente federal de Asuntos Indios Marco Villarreal, y confirmada por 3 jueces territoriales. Esa propiedad era ahora terreno protegido. El rostro de Varela pasó del rojo al blanco en cuestión de segundos. Gritó que eso era absurdo y exigió saber qué ayuda, cuándo ese fracasado alguna vez había hecho algo por su gente. Ayana habló entonces lentamente, saboreando cada palabra. Relató cómo hace 15 años, Mateo Vargas luchó contra 3 lobos hambrientos con sus propias manos para salvar la vida de una niña apache de 8 años. Cómo cabalgó 7 millas a través de una tormenta de nieve, llevándola en sus brazos mientras ella sangraba. Cómo la cuidó durante 3 días sin dormir, usando su propia comida, sus propias medicinas, arriesgando que su tribu lo considerara un secuestrador. Levantó su muñeca, mostrando las 3 cicatrices blancas. Declaró que esa niña era ella, y que esas marcas eran su prueba. Mateo escuchó murmullos entre los hombres de Varela. Vio cómo Barrios intercambiaba miradas nerviosas con los contratados. Incluso el Marshal Vega parecía menos seguro de sí mismo.
Pero Varela no era un hombre que se rendía fácilmente. Su fortuna se había construido sobre la ruina de otros, y no iba a permitir que esto arruinara años de planificación cuidadosa. Varela calificó la historia de bonita, pero insistió en que las historias no pagaban deudas. Especificó que Mateo debía $800 más intereses y penalizaciones, llegando a un total de $1,240, y lo quería inmediatamente. Ayana preguntó qué pasaría si no pagaba, y había algo en la forma en que lo dijo que hizo que Mateo sintiera un escalofrío. Varela respondió que esa tierra se convertiría en propiedad de Varela Holdings. Sacó papeles de su abrigo, explicando que tenía la orden de embargo firmada por el juez Morrison. Todo legal, todo apropiado. Ayana repitió el nombre del juez Morrison, y ahora había una sonrisa en su rostro que no llegaba a sus ojos. Preguntó si era el mismo juez Morrison que estaba siendo investigado por 3 agencias federales por aceptar sobornos. El mismo juez Morrison cuya hija recibió misteriosamente un rancho de 200 acres de una de las empresas fantasma de Varela. El rostro de Varela se congeló. Intentó negar que supiera de qué hablaba, pero Ayana lo interrumpió. Le dijo que sabía exactamente lo que hacía Silvio Varela. Sabía cómo compraba tierras. Sabía cómo creaba deudas falsas. Sabía cómo convencía a rancheros desesperados de que firmaran papeles que no entendían. Y sabía por qué quería esa tierra en particular. Varela, intentando sonar desafiante pero con voz temblorosa, preguntó por qué querría él ese pedazo de tierra sin valor. Ayana señaló hacia el norte y explicó que esa tierra se encontraba directamente sobre el antiguo sendero de invierno Apache, un sendero que conducía a los terrenos sagrados de entierro de su pueblo, terrenos que el ferrocarril necesitaba cruzar para su nueva línea hacia el norte. Pero no podían cruzar terrenos sagrados sin renegociar cada tratado en el territorio, a menos que alguien controlara la tierra circundante. Mateo terminó la frase, comprendiendo de repente. Varela había planeado todo esto: la deuda imposible, los intereses que se multiplicaban cada mes, la prisa por ejecutar el embargo. Varela insistió que lo probara. Ayana respondió que lo haría, que de hecho ya lo había hecho. Hizo una señal con su mano, y uno de sus guerreros galopó hacia el horizonte. Mateo lo vio desaparecer en una nube de polvo, cabalgando hacia algún destino desconocido. El Marshal Vega preguntó con miedo inconfundible en su voz qué acababa de hacer. Ayana explicó tranquilamente que acababa de enviar un mensaje al coronel Bravo en Fort Collins, informándole de que Silvio Varela había estado violando la ley de comercio con tribus indígenas de 1834, la cual estipulaba que cualquier transacción de tierra dentro de 50 millas de territorio tribal debía ser aprobada por un agente federal. Varela se puso de pie en sus estribos, intentando articular una protesta. Ayana lo interrumpió con una sonrisa que esta vez era real y absolutamente aterradora. Le recordó que la violación de esa ley era un crimen federal, castigable con hasta 10 años de prisión federal. Preguntó cuántas propiedades creía que había comprado ilegalmente en los últimos 5 años. ¿50? ¿100? El silencio que siguió fue como el vacío antes de una explosión. Mateo miró a Ayana con nuevos ojos. Esta no era solo una jefa tribal pagando una deuda de honor. Esta era una mujer que había pasado 15 años preparándose para este momento, aprendiendo leyes, memorizando tratados, construyendo alianzas, esperando pacientemente hasta que tuviera todas las piezas en su lugar. Varela finalmente habló, y su voz era puro veneno. Declaró que esto no había terminado, no por mucho. Ayana estuvo de acuerdo. Le dijo que no había terminado, pero que cuando terminara, descubriría que había algo más poderoso que el dinero en ese territorio. Varela preguntó con sarcasmo qué podría ser eso. La respuesta de Ayana fue simple pero devastadora. La memoria de una niña que nunca olvidó quién la salvó cuando todos los demás la dejaron morir. Varela tiró de las riendas de su caballo con tanta fuerza que el animal se encabritó. Los otros hombres lo siguieron, pero mientras se alejaban, Mateo vio algo en los ojos del Marshal Vega, algo que se parecía peligrosamente a la duda. Cuando el polvo finalmente se asentó, Mateo se volvió hacia Ayana. Preguntó si era cierto todo eso sobre las leyes, los tratados, las investigaciones. Ayana lo miró con una expresión que era mitad tristeza, mitad triunfo, y confirmó que cada palabra era verdad. Mateo preguntó entonces si estaba a salvo. La sonrisa se desvaneció del rostro de Ayana cuando respondió que por ahora lo estaba. Pero Varela no era un hombre que aceptaba la derrota, y había algo más que Mateo necesitaba saber, algo que ella no le había dicho, algo sobre esa noche hace 15 años. Mateo sintió que su estómago se apretaba. Preguntó qué pasaba con esa noche. Ayana miró hacia el horizonte, donde el sol ahora estaba alto y despiadado, y reveló una verdad que cambiaría todo. Su hermano Nahuel no había muerto instantáneamente. Los lobos lo hirieron,
pero aún estaba vivo cuando Mateo llegó. Aún podía hablar. El mundo se detuvo. Mateo repitió las palabras como si fueran en un idioma que no entendía. Le dijo que había visto el cuerpo, había visto la sangre, pensaba que el niño ya estaba muerto. La voz de Ayana era apenas un susurro cuando le reveló que Mateo le había hecho una promesa esa noche. Una promesa que no recordaba porque estaba en shock, congelándose, probablemente comenzando a tener hipotermia. Pero su hermano le había hecho prometer algo antes de morir. Mateo preguntó con voz quebrada qué le había prometido. Ayana se volvió para mirarlo, y en sus ojos había lágrimas que se negaban a caer. Le contó que su hermano le pidió que cuidara de su hermana pequeña, y luego miró a Ayana y le dijo que recordara a ese hombre, que recordara su rostro, que algún día, cuando pudiera, le devolviera lo que les había dado. Y entonces murió en sus brazos. El silencio era ensordecedor. Ayana continuó explicando por qué estaba allí. No solo por honor, no solo por deuda, sino porque le prometió a su hermano moribundo que recordaría. Y cuando creció y se convirtió en jefa, cuando finalmente tuvo el poder para hacer algo, comenzó a buscar. Y descubrió algo terrible. Mateo preguntó qué había descubierto. Ayana respondió que el hombre que salvó a 2 niños apaches aquella noche nevada había sido destruido sistemáticamente por hombres como Silvio Varela, que había perdido todo, su esposa, su esperanza, su voluntad de vivir, y que estaba a días de perder lo único que le quedaba, esa tierra. Se acercó y puso su mano en el hombro de Mateo. Le dijo que había venido no solo para salvar su rancho, sino para cumplir la promesa que hizo a su hermano hace 15 años, para devolver lo que él les dio, una segunda oportunidad. Mateo sintió que algo se rompía dentro de su pecho, algo que había estado conteniendo durante 15 años. Las lágrimas llegaron entonces, y no trató de detenerlas. Susurró que no merecía eso, que no merecía nada de esto. Pero Ayana declaró firmemente que merecía todo eso y más. Entonces se detuvo abruptamente, mirando hacia el sur. Mateo siguió su mirada y sintió que su sangre se helaba. Más polvo se levantaba en el horizonte. No 5 jinetes esta vez, no 10, docenas, tal vez más. Mateo preguntó qué era aquello, aunque parte de él ya conocía la respuesta. Ayana entrecerró los ojos, su mano moviéndose instintivamente hacia el rifle en su montura. Explicó que eran los rancheros del condado, los hombres a quienes Varela había destruido antes que a él, y venían hacia allí. Mateo preguntó si eran enemigos. Ayana negó con la cabeza lentamente y aclaró que no, que eran aliados. Explicó que Varela había cometido un error fatal hace años. Pensó que si destruía a los hombres uno por uno, nadie podría detenerlo. Pero lo que no entendió es que las víctimas recuerdan. Y cuando finalmente tienen una oportunidad de pelear juntos, no terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. Mateo entendió. La guerra de la que Ayana había hablado no era solo sobre su pequeño rancho, era sobre algo mucho más grande, algo que había estado creciendo durante años bajo la superficie, esperando el momento correcto para explotar. Y ese momento acababa de llegar. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que Silvio Varela no había ido al pueblo, no había ido a buscar más papeles legales o más abogados. Había ido a Fort Collins. Y estaba regresando con algo que cambiaría todo. 2 compañías de caballería del ejército de los Estados Unidos. El primer ranchero en llegar fue Tomás Martínez, un hombre cuyo rostro parecía tallado en cuero viejo y resentimiento acumulado. Desmontó con la pesadez de alguien que llevaba años de injusticia en sus hombros. Llamó a Mateo por su apellido, su voz áspera como papel de lija. Dijo que había escuchado que la jefa finalmente estaba haciendo lo que los jueces y marshals nunca quisieron hacer. Mateo preguntó qué había escuchado exactamente, aún procesando la marea de eventos que se movían a su alrededor como corrientes invisibles. Martínez respondió que alguien finalmente le estaba plantando cara a Silvio Varela. Escupió en el suelo, como si el nombre mismo dejara mal sabor en su boca. Ese bastardo le había quitado sus derechos de agua hacía 2 años. Documentos que nunca firmó, deudas que nunca pidió. Y cuando fue a quejarse con el juez Morrison, el maldito se rió en su cara. Más hombres llegaron entonces, una procesión constante de rostros marcados por el sol y la desesperación. Samuel Rojas, cuyo molino de granos había sido legalmente confiscado por deudas fantasma. Eliseo Torres, cuyo ganado desapareció misteriosamente la misma semana que Varela le ofreció comprarlo todo por una fracción de su valor real. Manuel Córdoba, cuya hija había sido acosada por los matones de Varela hasta que la familia finalmente abandonó el territorio. Cada hombre traía consigo una historia, y cada historia terminaba de la misma manera, con Silvio Varela rico y ellos destruidos. Uno de los guerreros de Ayana informó en voz baja que eran casi 30. Todos armados, todos listos,
Mateo preguntó listos para qué, aunque temía conocer la respuesta. Martínez respondió mientras cargaba su rifle con movimientos practicados que estaban listos para lo que fuera necesario. Declaró que llevaban años siendo víctimas y que era hora de ser otra cosa. Ayanna levantó su mano, y el murmullo de conversaciones cesó instantáneamente. Mateo se dio cuenta de que estos hombres no solo habían venido por venganza, habían venido porque ella los había llamado, porque confiaban en ella de una manera que nunca habían confiado en sus propios líderes blancos. La voz de Ayanna cortó el aire como una espada cuando les pidió que la escucharan bien. Les dijo que lo que estaba por venir no era solo una pelea por la tierra de un hombre, era una pelea por el alma de ese territorio. Silvio Varela no era solo un hombre codicioso, era un símbolo de todo lo que estaba podrido en ese lugar. Y ese día, terminarían con eso. Alguien gritó en aprobación y otros se unieron. Pero Ayanna levantó su mano de nuevo, silenciándolos. Les aclaró que no lo harían con violencia, no si podían evitarlo. Murmullos de confusión recorrieron la multitud. Torres preguntó entonces cómo lo harían. Argumentó que Varela tenía al juez en su bolsillo, tenía al marshal comiendo de su mano, y que probablemente tenía al gobernador territorial enviándole tarjetas de Navidad. Ayanna sonrió, y era la sonrisa de alguien que había estado jugando ajedrez mientras todos los demás jugaban damas. Explicó que por eso no iban a jugar según las reglas de Varela. Iban a usar algo más poderoso que jueces corruptos o marshals comprados. Mateo preguntó qué podía ser más poderoso que eso. La respuesta fue clara: la ley federal, los tratados y la prensa. Hizo una señal, y otro de sus guerreros se adelantó, llevando una bolsa de cuero. Cuando Ayanna la abrió, Mateo vio papeles, montañas de papeles, pero no eran papeles ordinarios. Ayanna explicó que durante los últimos 3 años había estado trabajando con un periodista de Washington, un hombre que escribía para el New York Tribune. Este periodista había estado investigando cómo los especuladores de tierras en el territorio oeste estaban violando tratados federales. Silvio Varela era su caso principal. Sacó uno de los documentos. Mateo vio un titular que decía: La crisis de tierras en Nuevo México. Cómo los especuladores violan tratados indígenas para enriquecerse. Ayanna continuó explicando que ese artículo se publicaría en 2 días, a menos que Varela retirara todos sus reclamos sobre tierras adquiridas ilegalmente, compensara a cada hombre que había defraudado y se sometiera a una auditoría federal completa de sus negocios. El silencio era absoluto. Los hombres miraban los papeles como si fueran oro puro. Mateo preguntó asombrado cómo había conseguido eso. Ayanna le recordó cuando le dijo que había pasado años aprendiendo las leyes de ambos pueblos. No solo estudió, construyó alianzas, escribió cartas, viajó a Washington 3 veces, y cada vez llevaba más evidencia de lo que estaba pasando allí. Martínez interrumpió entonces, argumentando que eso no detendría a Varela ahora. Ya venía, y cuando llegara, como si sus palabras hubieran invocado al demonio mismo, el sonido de muchos caballos resonó desde el norte. Todos se volvieron, y lo que vieron hizo que incluso los hombres más valientes tragaran saliva. Era el ejército. 2 compañías de caballería, perfectamente formadas, con banderas ondeando y sables brillando al sol. Al frente cabalgaba un oficial con galones de coronel, y a su lado, mirando triunfante, estaba Silvio Varela. Torres susurró una maldición. Varela había llamado al maldito ejército, pero Ayanna respondió tranquilamente que esperaba que lo hiciera. Mateo, sintiendo que su estómago se retorcía, preguntó si esperaba que trajera 80 soldados. Ayanna sonrió y aclaró que no esperaba 80, esperaba 100. El hecho de que solo trajera 80 significaba que el coronel Bravo ya estaba dudando. La caballería se detuvo a 100 yardas de distancia. El coronel desmontó y caminó hacia adelante, acompañado por Varela y el marshal Vega. Detrás de ellos, desde el este, Mateo vio otra comitiva, carruajes oficiales con el sello del gobierno territorial. Estaban rodeados, completamente rodeados. El coronel Bravo habló entonces. Su voz era dura pero no hostil. Se presentó como el coronel Diego Bravo, comandante de Fort Collins. Explicó que había recibido informes de que la presencia de Ayanna allí constituía una violación de los límites territoriales establecidos en el Tratado de Santa Fe. Ayanna dio un paso adelante, sin un ápice de intimidación en su postura. Respondió citando el Tratado de Santa Fe, artículo 12, que explícitamente permitía la presencia apache en tierras privadas si el dueño de la propiedad extendía una invitación. Explicó que el señor Vargas la había invitado. Por lo tanto, su presencia era completamente legal. El coronel se volvió hacia Mateo y preguntó si eso era cierto. Todos los ojos se clavaron en él. Mateo sintió el peso de ese momento. Una palabra incorrecta y esto podría terminar en un baño de sangre. Mateo confirmó con voz más firme de lo que se sentía que era cierto.
La jefa Ayana estaba allí por su invitación, como su invitada, bajo su protección. Varela explotó entonces. Gritó que eso era absurdo, que esa tierra ni siquiera era de Mateo, que tenía órdenes de embargo, que la propiedad era suya. Pero una nueva voz interrumpió, y todos se volvieron para ver quién había hablado. Del carruaje gubernamental descendió un hombre de traje impecable. Llevaba un maletín de cuero y la insignia del Departamento Federal de Asuntos Indígenas. Se presentó como el agente Marco Villarreal y explicó que tenía una orden judicial federal suspendiendo todos los embargos en esa propiedad hasta que se completara una investigación sobre posibles violaciones del acta de comercio con indios. El rostro de Varela pasó del rojo al púrpura. Gritó que eso era un complot, una conspiración india para robar tierras de hombres blancos honestos. La voz del agente Villarreal fue gélida cuando le advirtió que cuidara sus palabras. Le explicó que insultar a una jefa tribal en presencia de un oficial federal podía ser interpretado como una violación de protocolos diplomáticos, y le aseguró que el gobierno federal tomaba esas violaciones muy seriamente. Ayana habló entonces, y su voz resonó con autoridad. Preguntó al coronel Bravo si había leído el archivo que le enviaron esa mañana, el que detallaba las violaciones sistemáticas de Silvio Varela a las leyes federales de comercio con territorios indígenas. El coronel asintió lentamente y admitió que lo había leído, y que encontraba las acusaciones preocupantes. Varela se volvió hacia el coronel con incredulidad. Preguntó si iba a creer propaganda india sobre la palabra de ciudadanos blancos respetables. El coronel respondió secamente que iba a creer evidencia documentada, firmas forjadas, testigos intimidados y patrones de fraude que se remontaban a 5 años. Y sobre todo, iba a creer en la ley federal, que era lo que juró defender. Se volvió hacia Varela, y en sus ojos había algo que hizo que el especulador retrocediera un paso. Le informó que estaba bajo investigación federal, y le sugirió que cooperara completamente, o las consecuencias serían severas. Pero Varela no era un hombre que aceptaba la derrota fácilmente. Su mano se movió hacia su funda, desesperación brillando en sus ojos. Comenzó a decir que no iba a dejar que una india y un ranchero fracasado destruyeran todo lo que había construido. El disparo resonó por el valle como un trueno, pero no vino de Varela. El Marshal Vega tenía su arma levantada, humo saliendo del cañón. El revólver de Varela giraba en el polvo, a 3 pies de donde había caído de su mano. El marshal declaró que eso era suficiente. Informó a Varela que estaba bajo arresto por intento de asalto a un oficial federal. Mientras Varela era esposado y llevado hacia uno de los carruajes, gritando amenazas y promesas de venganza, Mateo sintió que algo dentro de él se liberaba, algo que había estado atado durante 15 años. Los rancheros reunidos comenzaron a dispersarse, pero no antes de que cada uno se acercara a estrechar la mano de Mateo, a darle palmadas en la espalda, a prometerle ayuda para reconstruir. El coronel Bravo se acercó a Ayana y se quitó el sombrero. Le dijo que parecía que le debían una disculpa y su gratitud por exponer esa corrupción. Ayana respondió que no buscaba disculpas, solo justicia. El coronel prometió que la tendría, toda ella, cuando finalmente todos se fueron. Cuando el polvo se asentó y el sol comenzó a descender hacia el horizonte, Mateo se encontró solo con Ayana junto al poste de la cerca. El brazalete de cuero todavía descansaba allí, una reliquia de una noche que cambió 2 vidas para siempre. Mateo preguntó qué sucedía ahora. Ayana tomó el brazalete y lo sostuvo entre ellos. Respondió que ahora pagarían la otra mitad de la deuda. Mateo preguntó confundido de qué otra mitad hablaba. Ella explicó que era la promesa que su hermano le hizo prometer que le diera a él. Sacó un documento enrollado de su bolsillo. Explicó que el gobierno territorial estaba compensando a su tribu por el uso ilegal de Varela de sus terrenos sagrados. Parte de esa compensación incluía derechos de agua para todo ese valle. Mateo sintió que su estómago se apretaba. ¿Después de todo esto iba a perder su tierra de todos modos? Ayana continuó explicando que esos derechos de agua ahora eran suyos, junto con un contrato de suministro de caballos a la reserva Apache. Tendría ingresos estables, respeto en el territorio y socios que nunca lo traicionarían. Mateo no pudo hablar. Las palabras se atascaron en su garganta. Ayana explicó que su hermano le hizo prometerle que si alguna vez tenía el poder para hacerlo, le daría lo que el mundo le había quitado. Una segunda oportunidad, un futuro, una razón para seguir luchando. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas mientras hablaba. Mateo finalmente preguntó por qué. Después de todo ese tiempo, después de todo lo que ella había logrado, ¿por qué importaba todavía? Ayana miró hacia el horizonte, donde el sol pintaba el cielo de rojo y dorado. Respondió que hace 15 años, cuando todo el mundo les dio la espalda, un hombre solitario los miró y vio personas. No salvajes, no amenazas, solo 2 niños que necesitaban ayuda. Y esa simple acción de humanidad
le enseñó algo que ningún consejo tribal, ningún tratado, ninguna ley jamás podría enseñarle. Mateo preguntó qué le había enseñado. Ayanna se volvió hacia él y explicó que el honor verdadero no se trataba de leyes escritas en papel. Se trataba de elecciones hechas cuando nadie estaba mirando, cuando no había testigos, cuando no había recompensa. En ese momento, Mateo no vio a la poderosa jefa de los apaches Piedra Roja. Vio a la niña de 8 años que había cargado a través de la nieve, que había llorado en sus brazos, que había visto morir a su hermano. Ayanna le dijo que él le dio su vida cuando no tenía razón para hacerlo, así que ahora ella le devolvía la suya. No porque se lo debiera, sino porque el mundo necesitaba más hombres dispuestos a correr hacia los gritos en la oscuridad. Mateo finalmente encontró su voz. Dijo que no sabía cómo agradecerle, pero Ayanna sonrió, y era una sonrisa real, genuina, la primera que Mateo había visto en su rostro. Le pidió que no le agradeciera, que solo viviera, que reconstruyera, que se convirtiera en el hombre que salvó de los lobos aquella noche, porque ese hombre, Mateo Vargas, valía más que todo el oro que Silvio Varela jamás robó. Montó su caballo, y sus guerreros se prepararon para partir. Mateo preguntó si la vería de nuevo. Ayanna miró hacia atrás, y en sus ojos había una promesa que no necesitaba palabras. Respondió que eran socios ahora. Familia. Y la familia siempre se encontraba de nuevo. Mientras cabalgaba hacia el sol poniente, Mateo se quedó en su porche, mirando su tierra con ojos nuevos. La cerca rota ahora tenía una bandera roja ondeando, símbolo de protección tribal. Los campos fallidos ahora tenían promesa de agua. El rancho olvidado ahora tenía futuro, y el hombre olvidado finalmente tenía algo que pensó que había perdido para siempre en aquella noche nevada hace 15 años. Propósito. Si esta historia te conmovió, hay muchas más esperando ser descubiertas. Historias donde el honor vence al poder, donde la memoria triunfa sobre el olvido, donde un simple acto de bondad cambia el destino de naciones enteras. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna. Y si esta historia tocó tu corazón, considera un super chat para ayudarnos a seguir trayendo estas historias olvidadas a la luz. Porque en un mundo que olvida demasiado rápido, hay poder en recordar, hay poder en las historias. Y siempre, siempre hay poder en ser humano cuando el mundo te pide ser otra cosa.